Día 2 de 4. Hoy con el tema cómo ser un gran guía para otros al expandir nuestra conciencia espiritual. Así que estén súper preparados, ya saben que es nuestro día 2 de 4. Para los que acaban de llegar, mi nombre es Adriana Jaramillo, soy la fundadora de Luces para tu Alma y estoy aquí con una experiencia de más de 8 años en donde después de haber hecho un proceso de despertar espiritual, nació en mí un profundo llamado a contarle al mundo todo esto. Que me había servido para sentirme más segura, para entender quién era yo, qué estaba haciendo en la tierra, cómo entender mucho más mis relaciones, cómo entenderme mucho más emocionalmente. Y eso me llenó de pasión y también me llenó de dudas, porque no sabía exactamente cómo podía yo ayudar a otros, cómo podía yo ser guía. Y hoy te voy a contar cómo fue que lo logré y cómo la expansión espiritual que nosotros podemos instaurar hoy en día en nuestra vida nos puede ayudar a ayudar más. Así que ya vamos a irlo organizando. Como saben, aquí tengo mis notas y como saben, estamos en este evento previo a nuestro gran webinar, cómo prepararte mental, emocional y espiritualmente para ser un emprendedor de luz. ¿Cuándo va a ser? Bueno, tenemos 3 días previos. Ayer tuvimos nuestro día 1, hoy tenemos nuestro día 2. El día lunes vamos a tener nuestro día 3 previo para prepararnos para el jueves 8 de mayo a la misma hora, 12 pm hora Colombia. Hoy empecé un poquito más tarde, pero bueno, hay que fluir. Jueves 12 pm hora Colombia con el gran webinar cómo prepararte mental, emocional y espiritualmente para tener un emprendimiento de luz. Este día va a ser por los días previos, los estamos haciendo por Instagram, pero el día 8 de mayo lo vamos a hacer por Zoom. Ahí sí nos vamos a demorar, mientras que en los días previos son más o menos unas clases de 30 minutos para que te vayas con ejercicios prácticos que te empiecen a hacer pensar en, ok, definitivamente aquí es donde yo me estaba equivocando y no me estaba dando cuenta. Pero el de Zoom va a ser más o menos de 1 hora y media para que ustedes puedan hacerme preguntas, para que podamos trabajar mucho más personalizado y ya saben que ese día vamos a abrir las puertas a nuestro maravilloso y consentido mentoring grupal Transforma tu vida para liderar a otros. Ya saben, estén súper pendientes y bueno, eh, habían unas tareas del evento ayer, de la preparación del día de ayer, y eran entre ellas pues que compartieran esta información con sus amigas, con sus amigos, que quieren, que ustedes saben que tienen unos dones, unos talentos, que quieren arrancar a crear un emprendimiento de luz, ayudar a otros desde el ser, desde la parte espiritual, desde la parte religiosa, desde la parte de sanación, desde todo esto, desde la parte de ángeles, desde la parte del coaching. Bueno, compartan esta información e inscríbase en el link de la biografía para que puedan acceder a nuestro grupo privado de WhatsApp y que puedan asistir el día jueves al webinar. ¿Listo? Entonces, tareas que dejamos ayer. Ayer hablamos, para hacer un recuento como y conectarlo con este día, ayer hablamos mucho sobre ego y esencia, ¿sí? Cómo nosotros necesitábamos estar mucho más identificando claramente en nuestro día a día, en cada momento, cuando estábamos más en nuestro ego y cuando estábamos más en nuestra esencia. La tarea que les voy a dejar el día de hoy, para que expandan por completo esta parte de esta conexión espiritual y que esa misma fuerza vibratoria nos lleve a tener mejores resultados, más fluidez y bueno, todo lo que les voy a explicar a continuación, va a ser que continuemos con esta tarea hasta el día lunes, que nos volvemos a ver en el siguiente live de preparación de nuestro webinar. Entonces, vamos con nuestro tema de hoy. ¿Les parece bien? ¿Cómo están? Hola Cintia, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a todos. Hola a todos. Bueno, qué rico los que están, los que van a estar, los que van a ver esto luego grabado. Vamos a comenzar con nuestro día 2. ¿De qué se trata hoy? Y es cómo ser un gran guía para otros al expandir nuestra conciencia espiritual. ¿Y eso cómo funciona? Y me encanta hablar de esto, especialmente a todos ustedes que en general son terapeutas, coaches, guías espirituales, mentores, es decir, ya tenemos esta información, estas cosas no son nuevas para ustedes, pero
Y les cuento algo, cuando yo creé por primera vez el mentoring, yo tuve la inseguridad y el síndrome del impostor de decir, esto no será muy obvio, o sea, ¿cómo le voy a enseñar a conectar espiritualmente, a expandir esta conexión espiritual a terapeutas, coaches, guías para que puedan realmente sacar adelante sus emprendimientos, para que puedan guiar a otros, para que puedan ser esta luz en medio de tanta oscuridad? O sea, si son cosas que ya saben. El mentoring tiene más de 12, 15 generaciones y no se imaginan la cantidad de gente y la calidad de gente que ha llegado allí con unos niveles en lo que hacen muy altos, y cómo el mentoring les logró transformar un chip importante, los logró conectar muchísimo más. Así que nunca dudemos de a qué estamos llamados y tiene mucho que ver con nuestro día de hoy. Entonces, ¿cómo lo vamos a organizar? Lo tengo en dos partes, ¿sí? El cómo ser un gran guía para otros al expandir nuestra conciencia espiritual. Entonces voy a empezar por la parte uno, ¿sí? Por favor, tomen nota, nota mental, o sea, cómo yo puedo guiar a otros. Número uno, nosotros tenemos que empezar, o sea, nosotros tenemos que estar sanos internamente, ¿sí? Y aquí ya vamos a empezar con esto. Sanos internamente es que yo físicamente me siento bien, mentalmente me siento bien, emocionalmente me siento bien, en mi hogar me siento tranquilo, con mis relaciones me siento tranquila, si tengo relación de pareja estoy tranquila con ese tema, estoy tranquila con la parte económica. Y cuando hablo de tranquilidad no hablo de que todo esté bien, ¿sí? Cuando hablo de tranquilidad es que haya cierta paz, que aunque las cosas no estén como queramos al 100%, y pues así de eso se trata la vida, que aunque no estén al 100%, hay una paz interna, hay como una tranquilidad, hay una confianza en el proceso. Aquí les traigo un poquito una de las fases de manifestación, que esto lo explico más en detalle en el mentoring. Pero hay 4 fases de manifestación de lo que tú quieras conseguir: dinero, relaciones, resultados con tu emprendimiento, clientes, negocio, en fin. Y hay una fase uno que es no veo nada. Hay una fase 2 que es veo un poquito. Hay una fase 3 que es a veces veo, a veces no. Y hay una fase 4 que es ya lo veo todo, ¿sí? Entonces, a mí me parece muy bonito y voy en este primer punto de estar bien, ¿sí? De sanar internamente, de que haya coherencia, y es entender que aun cuando estemos en una fase de manifestación uno, que es no veo nada, ya estás en fase uno, ya no estás en fase cero. ¿Cuál es probablemente una fase cero en la cual tú estás insatisfecho o insatisfecha con algo en tu vida, pero ni siquiera le pones el foco de decir, esto es lo que yo quiero? Y en el momento, y he estado viendo, miren, yo creo que mi niña interna ama Disney, las películas de Disney y todo esto me encanta. Y estaba viendo una película que no ha sido muy famosa, en realidad no la había escuchado, que se llama Wish, Deseo. Y parte de lo que cuenta la película dice es que, bueno, en la película se le pide un deseo a la luz, a las estrellas, ¿sí? Y parte de esa moraleja de la película es que nosotros somos unas estrellas. Es decir, dentro de nosotros, cuando hay ese deseo de un cambio, de una transformación, de una sanación, ahí se empieza a generar ese proceso de manifestación. Entonces, yo no sé si en cosas de tu vida hoy estés en uno, que no veas nada todavía, pero ya estás en uno. Pronto vas a ver un poquito, luego vas a ver un poquito y ya otra vez no. Y ahí es donde nos tenemos que sostener. Entonces, en este proceso de sanación, ¿por qué es importante? Digamos, si yo voy a empezar a guiar a otros y voy a querer trabajar con otros, el que yo esté sana, ¿sí? Y ya voy aquí porque no hay un 100% de sanidad, pero que yo esté sana, porque si no, no va a haber coherencia, ¿sí? Entonces, yo cómo le voy a decir a la gente cómo tener paz interior si yo no la tengo, cómo le voy a decir a la gente cómo sentirse con mayor disfrute en la vida si no lo estoy teniendo, ¿sí? Y repito, no es que la vida sea toda bonita siempre, no, aún en momentos difíciles es como yo le saco lo bonito, así como estas mariposas, cómo le saco las flores a la vida, cómo le saco lo lindo, las chispas, la luz, la energía, aún en momentos difíciles. Ahí es donde está el decir, wow, estoy sanando, o sea, aún cuando
siempre recuerdo cuando estuve con mi papá en la clínica, aún cuando yo estaba en la clínica con él, yo sentía como una sensación de paz, una sensación de vivir el proceso, ¿sí? ¿Y por qué va a ser importante hacer esto? Y parece muy obvio, pero también va a ser importante porque nosotros no vamos a estar concentrados, ¿sí? Es como, por ejemplo, si estás pasando por una tusa, si estás pasando por una enfermedad, es muy difícil poder entregar a otros cuando no estamos completos, o sea, cuando nos sentimos a medias. Y eso pasa cuando hay mucho ruido, cuando hay mucho caos en nuestra vida, ¿sí? Por relaciones, por salud, por lo que sea, por parte económica. Entonces también es importante que nosotros nos demos ese tiempo de sanar, de ir organizando las cosas, de aplicar todo esto que tanto nos gusta, de temas del ser, de temas de Dios, de temas de espiritualidad, de temas de ángeles, de temas de constelaciones, de temas de lunas, lo que sea que a ti te guste, que lo vayas instaurando. No es solo información, porque si es solo información se nos queda aquí en la mente. Es como adquiero información, ¿sí? Y la bajo a hacer parte, ¿sí? Entonces podríamos hablar de muchas cosas, podríamos hablar del yo soy, del libro de oro de Saint Germain y tantas otras cosas, y cómo lo aplicamos, ¿sí? Y cómo nos damos el tiempo, y esto también lo hablaba ayer, cómo nos damos el tiempo para identificar, tal vez necesitamos un proceso de 1 año, 2 años de sanación, de trabajar internamente, hazlo, disfrútalo, ¿sí? Está bien. Mientras tanto, tú vas a ser el mejor ejemplo de cómo puedes ayudar a otros, ¿sí? Y también va a ser importante que esto suceda para que tú puedas estar concentrada en crear tus programas, en poner en marcha tus redes sociales, en que todas las cosas estén fluyendo, que todas las cosas se vayan moviendo sin sentirnos, y esto lo hablamos desde ayer, sin sentirnos desde el ego, desde el afán, desde la premura, desde la ansiedad, desde la preocupación, desde la falta de, ¿sí? Sino cada día con más confianza, cada día con más tranquilidad. No significa que van a haber días en donde no estemos tan tranquilos y tan armoniosos, sí, pero se vuelve un casi, y bueno, aquí donde está, bueno, ya voy a darles las herramientas. Se vuelve un que casi todos los días, si tú pudieras hacer como un diario de tu semana, de los 7 días de la semana, tú dices, solamente un día me sentí como mal, ¿sí? Y ya luego es algo de cada mes. Entonces, en este mes, solamente 2 días tuve días en donde como que me sentí como mal que es, ansioso, preocupado, triste, decepcionada, ¿sí? Algo así. Entonces, les voy a dar 2 tips aquí respecto a este punto número 1. Repito el tema del día de hoy. Y bienvenidos a todos los que están aquí, desde donde se conectan, desde donde están. Hola, mi hermosa Eli de Salud Angelical, mi pupila más juiciosa. No mentiras, tengo muchas pupilas juiciosas, pero tú eres una de ellas, sin lugar a duda. Estamos hablando de cómo ser un gran guía para otros al expandir nuestra conciencia espiritual, ¿sí? Este es nuestro día 2 de 4 días. El lunes vamos a tener 12 p.m. hora Colombia, nuestro día número 3 para prepararnos a nuestro gran webinar, cómo prepararte mental, emocional y espiritualmente para crear un emprendimiento de luz, que será el jueves 8 de mayo, 12 p.m. hora Colombia. Va a ser por Zoom, así que se deben inscribir totalmente gratis en el link de la biografía. ¿Listo? Y en este día, cómo ser un gran guía para otros al expandir nuestra conciencia, estamos hablando de como dos partes, ¿sí? Lo organicé en 2 partes. Parte número 1 es esa sanación interna. Y les voy a dejar 2 herramientas. Eh, Primero, entender que somos un producto en proceso. Que somos, siempre seremos un producto en proceso. ¿Qué es un producto en proceso? Estaba pensando, no sé. ¿Qué es un producto en proceso? Tenemos este bolso, ¿sí? Resulta que el bolso está casi listo, pero si le faltan, yo qué sé, estos herrajes que todavía no se lo quita, si le faltan estos herrajes, si le falta, yo qué sé, la marca aquí, entonces es un producto en proceso. ¿Cuándo es un producto terminado? Cuando ya está totalmente listo para la venta. Pero ¿qué pasa? En nosotros los humanos nunca vamos a hacer un producto terminado. Y eso nos tiene que dar paz, o bueno, nos debería dar paz, entender que nunca vamos a llegar a ese punto donde somos los más, no, los más tranquilos, los más sabios, los más... no, somos producto en proceso, pero que ese producto en proceso cada vez nosotros veamos los avances. ¿Cómo lo vamos a ver? Como te decía,
con lo de la herramienta que te digo de si tuviéramos un calendario, ya la explico, pero lo vamos a ver en que hay cosas que antes nos enojaban, nos perturbaban, nos quitaban la paz, nos quitaban el sueño incluso literal, y ya no. Y ya de pronto fluimos más, y ya de pronto así todo esté oscuro y como que sean de esos días que uno dice, por favor, que cambien. De repente igual tienes como un, ok, listo, voy a seguir adelante, ¿ok? Entonces, entendemos que somos unos hermosos productos en proceso y siempre lo vamos a hacer. El día que te digas, ya, sané, mi autoestima está full, mi nivel de fe está súper bien, mi nivel de conexión espiritual está hablando solamente tu ego, ¿correcto? Y herramientas claves para que ustedes, claves y precisas para organizar toda esta parte de sanación interna. Tengo dos. Una es una herramienta de coaching que se llama la rueda de la vida, la aplico un montón en el mentoring, la trabajo con los estudiantes y es básicamente entender que nuestra vida tiene diferentes áreas y cuando nosotros nos sentimos como que una manera de ir organizando la casa, o sea, nuestra casa internamente es ir por áreas. ¿Cuáles áreas? Apunten pues. El área del amor, ¿sí? El área de pareja, el área del amor de pareja es uno, el área de la familia, el área del trabajo, el área de las finanzas, el área de la salud, el área de la educación, el área de la espiritualidad, el área del cuidado personal, que es diferente salud, cuidado personal, que el pelo, que las uñas, que el área de recreación y el área de amigos, ¿sí? Entonces, siéntate y haz el ejercicio de poder organizar la casa, ¿sí? Voy a organizar la casa, te vas y haces como un barrido por estas áreas y vas a ver que hay unas que tenías súper olvidadas, había unas en las que te has enfocado todo el tiempo y de eso no se trata la vida. Probablemente una de ellas pueda ser trabajo o incluso en otras áreas o en otros tiempos, tal vez, épocas de nuestra vida, tal vez fueron más amigos, entonces la pasábamos con amigos y pasándola rico y ya. Pues haz esto para que puedas trabajar este punto número uno, que es esta sanación interna. ¿Listo? Organizar un poco más la casa sabiendo que somos un producto en proceso. Ojo que no vaya a ser tu ego. El ego siempre tiene una línea muy fina en donde te dice, ay, sí, tú quieres ser organizada. Sí, perfecto. Y te quiere el ego como meter la zancadilla en volverte extra cuadriculado o cuadriculada. Ahí te fuiste para otro lado, ahí te fuiste desde el ego, ¿sí? Entonces siempre nos toca estarnos haciendo llamados a ven, ¿sí? Hoy, por ejemplo, me conecté un poquito más tarde porque salí a hacer varias diligencias que tenía como en mi checklist, entonces digo, debo sacar esto adelante porque esto me va a hacer sentir bien. Y tenía como 5. Y ya el tiempo me alcanzó como para 2 muy importantes. Las otras son más sencillas. Bueno, 2 muy importantes. Yo quiero hacer la tercera. ¿Quién estaba hablando de esa tercera? El eco. Esencia, ¿cómo entra ahí? Decir, Adriana, súper bien, lo hiciste muy bien, pudiste hacer estas 2 que eran súper importantes, especialmente una de ellas, bla, 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 ¿sí? Entonces, organicen esta parte de la rueda de la vida, por favor. Ya hoy es viernes, perfecto que saquen el tiempo el fin de semana, ¿sí? Y la otra herramienta en este paso número 1 de 2 para sanar internamente es el calendario emocional. Yo tengo un video súper viejito de mis inicios y chévere que vayan y vean la Adriana recién saliendo en videos. Ese video yo creo que está por ahí del año 2017 y es en donde les hablo de calendario emocional. En mi canal de YouTube que se llama Luces para tu alma, hay listas de reproducción que las tengo organizadas con diferentes temas, espiritualidad y libros recomendados. Bueno, vayan y se dan una pasadita. Pero ese calendario como tal está mmm, debería estar en los tutoriales de productos de la tienda, porque era un producto que yo vendía, ya no lo vendemos, pero a través de ese producto yo les explico lo del calendario. ¿Qué pasa con el calendario? Es una manera muy fácil en que nosotros podemos identificar las cosas que en donde estamos fallando, ¿sí? Yo lo empecé a aplicar mucho con el tema de pareja, porque con esa pareja que tenía en ese momento yo sentía que peleaban mucho. Y bueno, él también me dijo, es que venimos peleando. Y yo como que, ¿por qué será que estamos peleando? ¿Será culpa de ellos? ¿Será culpa mía? Y me puse a hacer un calendario emocional. Es demasiado poderoso, así que qué rico que lo puedas hacer
si tienes tema de pareja, si tienes tema en general, que puedas evaluar tu día a día. Vas a observar en dónde estás fallando y dónde hay una oportunidad de mejora. ¿Listo? Dice Lina, comparto que nunca vamos a hacer producto terminado. Sí, total. Pero qué bendición estar en el camino de adquirir una sana visión de uno misma y sentir más misericordia y compasión por nuestros procesos evolutivos. Precioso, sí, Lina. Muchas gracias. Saludos. Gracias, Lina, por tu aporte. Y sí, eh, además que si ese proceso no sucede en nosotros, es decir, el de ser compasivos con nosotros, nos va a costar un montón ser compasivos con otros. Les voy a poner un ejemplo que, no sé, fui a hacer una diligencia a una de estas empresas de líneas de celular, ¿sí? Aquí en Colombia, Claro, Movistar, bla, bla. Y en una de ellas me ofrecieron un plan. No, yo tenía el plan y me ofrecían un descuento de una promoción, entonces me dijeron, mira, te va a quedar en mucho menos, si quieres te activo esta promoción. Y yo, en parte, dentro de mí decía, esto tan bueno. O sea, pero yo dije, bueno, listo, dale, vamos. Pues al otro día resulta que es uno de los servicios de hogar que tiene dos decodificadores, un televisor y el otro, pues era la promoción, resulta que era solamente de un decodificador, el asesor pues no lo mencionó, evidentemente si me hubiera dicho, pues le hubiera dicho que no, porque en la casa pues hay dos televisores, en fin. El caso es que lo más normal que uno puede pensar allí es qué mala, ¿cómo es que dice? Bueno, que es honesto, seguramente le aplicaba a él pues como para un cumplimiento y por eso me metió esto y ahora yo qué hago y ahora me quedé sin esto y llamo y entonces ahorita comunicarse con ellos me van a cobrar más, en fin. Mi pensamiento fue, y pues no peleaba, pero sí discutía con las personas que me decían, ay, pero ¿cómo es de qué malo? ¿Cómo hizo esto? Y yo decía, pero ¿por qué tenemos que pensar siempre en la mala fe de la gente? Yo sé que estamos en este mundo 3D en donde hay mucha gente que piensa así, hace las cosas así, pero ¿por qué tenemos que pensar así? Y si el muchacho o el joven no se dio cuenta que era solamente un decodificador, y si no se dio cuenta, y si se le pasó, y si es nuevo, y si no sabía, y si no leyó, y si lo que sea, pero no lo hizo de mala fe, ¿sí? Entonces, cuando aprendemos cada día más a ser más compasivos con nosotros, como nos mencionaba Lina, también aprendemos a ser más compasivos con los otros, ¿sí? Miren, para resumirles lo que sucedió, llamé a la línea y dije, mira, lo que pasó fue esto y esto y esto. Y me dice, ay, sí, tiene toda la razón. Eh, si activamos el decodificador le va a quedar mucho más caro, pero no se preocupe por el impasse, vamos a reducirle no sé qué. Terminé teniendo que pagar menos de lo que normalmente vengo pagando mensual y aparte me incluyeron una línea celular en plan y no voy a tener que pagar el plan. Y estrenamos un decodificador y no me lo cobraron. Y bueno, puede ser que en la factura me llegue, pues si me llega, nada, pues llamo y reporto o mando un correo y digo, mira, pero eso también depende mucho. Si acá hay mucha autocrítica, también la vamos a ver mucho afuera. Entonces vamos a juzgar mucho a los otros, a criticar mucho al otro. Y resulta que esa crítica viene, por eso hay un dicho, no sé si en la Biblia o no, perdón los que sepan mucho de la Biblia, pero dice, la boca habla lo que el corazón tiene, ¿sí? Entonces, ojo, porque si tú estás criticando mucho, si estás juzgando mucho, es probable que internamente, seas consciente o no, te estés autocriticando mucho, te estés juzgando muchísimo y eso no es bueno, nos quita la paz. Y algo súper importante y es que nuestros sueños más grandes, o sea, todas esas cosas bonitas que queremos, que el amor, que el dinero, que las oportunidades, que la salud, que todas esas cosas bonitas, los viajes, las cosas así, están vibrando alto. Y cuando nosotros dejamos de vibrar alto porque nos preocupamos, porque juzgamos, porque estamos con ansiedad, porque estamos con tristeza por todo esto, nuestro campo energético baja, ¿sí?
Es decir, esto es un campo, ¿cómo es que se llama? Como un campo cuántico que atrae las cosas, ¿sí? Tanto buenas como malas. Por eso cuando tenemos un día horrible y empezamos, no, ¿qué más nos puede pasar? No, es que definitivamente que se acaba este día y más cosas pasan. O cuando tenemos un problema económico y estamos enfocados en, Dios mío, ¿y esto qué voy a hacer? Y la plata y no tengo, nos llega, vea, tiene que, se le vence tal cosa y tiene una multa de no sé qué. Y uno dice, pero ¿en qué momento? ¿Qué es este caos? ¿Por qué? Porque nuestra misma vibración, por eso tenemos que cuidarla mucho, ¿sí? Súper claro el paso número 1, ¿verdad? Y el paso número 2. Y el paso número 2 de cómo ser un gran guía para otros al expandir tu conciencia espiritual es entender que somos canales. Es entender que somos canales y tratar de actuar lo que más podamos, independiente. Yo sé que le estoy hablando a terapeutas, guías, coaches y que están como todo este medio, pero independiente del momento en donde estés, del lugar donde estés, del trabajo que tengas, de lo que tengas que hacer, de lo que tengas que vender, de lo que tengas que solucionar, de dónde estés, si es familiar, si es donde sea, podemos ser un canal. Podemos ser un canal de luz, porque pues como canales podemos ser como un radio, ¿correcto? Y podemos, digamos que canalizar o enrutarnos, digamos, o conectarnos con cualquier emisora, ¿sí? Y eso incluye sombras y luces, ¿correcto? Pero cuando nosotros entendemos que en nuestro día a día, en cada momento, cuando vamos a pagar algo, cuando nos encontramos con alguien en el semáforo, en el supermercado, en la cita, en donde sea, pero especialmente con nuestros clientes, con nuestros seguidores, con la comunidad, con todo esto, es tratar de estar conectados en ser un canal. En que lo que baje, en que lo que tú digas, en lo que tú expreses, en las emociones, en los cursos, talleres, asesorías, esté canalizado, ¿sí? Ser un canal. ¿Y cómo hacemos esto? Con el ejercicio que desde ayer les puse y quiero que lo lleven hasta el lunes que nos volvemos a ver en nuestra tercera clase de preámbulo para nuestro webinar del jueves y es estar muy enfocados en dónde estamos más, en la mente o en esta parte del ser. En la mente está nuestra ego, en la mente somos más humanos. ¿Cómo estamos actuando humanos cuando nos hacemos preguntas de cómo voy a hacer esto? No sé si alcance, será posible, será que esto sí se puede, no voy a alcanzar. Eh, cuando estamos más en esencia, cuando estamos más en el ser espiritual, cuando nos abrimos a posibilidades, cuando por ejemplo con la plata decimos, no tengo ni idea, o sea, ni idea cómo me voy a pagar toda esta cantidad de plata, pero la voy a pagar. El humano dice, es imposible, necesito que llegue la quincena, es imposible, necesito vender, es imposible, necesito conseguir un préstamo. Ese es el humano pensando solo en humano. Y cuando nosotros nos metemos full, y es muy fácil estar allí, porque somos humanos, estamos viviendo esta experiencia humana, vinimos, por decirlo de alguna manera, del cielo, caímos aquí a la tierra, o bueno, elegimos venir aquí a la tierra, y acá se nos borran esas memorias de quiénes somos y lo hablamos ayer. El propósito principal de nuestra vida, más allá de listo, crear negocios con propósito y todo esto que estamos hablando, es descubrir o recordar quiénes somos, ¿sí? Recordar quiénes somos, ¿sí? Entonces, en este ser canal es obsérvate mucho. ¿Cómo podemos ser mucho más ese canal? Obsérvate mucho. Y la mayor anécdota, y ya con esto vamos terminando, la mayor anécdota que yo puedo asegurar que esto es así fue las primeras terapias que yo empecé a hacer con ángeles, ¿sí? Recuerden que yo primero comencé siendo una terapeuta que ayudaba más que todo angeóloga y que trabajaba mucho el tema de ángeles, ¿sí? Y luego ya después de 3 años, muchos de ustedes me empezaron a decir, ¿cómo hiciste para crear un emprendimiento? Luces para tu alma, tu Instagram, tus talleres, tu tienda, todo, enséñanos, ¿correcto? Las primeras terapias que yo hice, en especial la primera paga, ¿sí? Llegó una señora X, cuando digo X es que yo no la conocía, la señora me contacta, llega al consultorio que yo alquilaba en ese momento, un consultorio, me empieza a contar una cantidad de cosas por lo cual venía a consulta y yo recuerdo que cuando esa señora me estaba hablando, que nunca la volví a ver. Después, o sea, después sí la volví a ver, estuvo en talleres conmigo, hizo otras terapias, pero de ahí pues también como WhatsApp, nuestro WhatsApp cambió, que en estos momentos volvió a cambiar también. Eh,
Recuerdo que cuando ella se sentó y me empezó a contar tantas cosas dentro de mí, yo dije, uy, yo no sé cómo hacer, o sea, yo no sé cómo ayudarle. Yo recuerdo que ella me hablaba y yo, menos mal que trabajé mucho tiempo en servicio al cliente, entonces para mí es muy fácil como cómo manejar un buen servicio al cliente, entonces no es como yo, mi cara póker, ¿sí? Y yo solamente le decía a Dios, Dios, no sé, ángeles, no sé, yo no sé cómo ayudarla, de verdad no puedo, no sé por qué la trajeron aquí, ahora qué va a pasar. Y yo recuerdo que en ese momento solamente escuché un susurro muy claro que me dijo, tranquila, nosotros nos encargamos. Y de ahí yo lo único que me acuerdo es cuando ya se terminó la terapia, yo hablé todo el tiempo, pero se termina la terapia y esa señora quedó fascinada, dijo, Adriana, me encanta, muchísimas gracias, de verdad, esto era lo que necesitaba, ¿cuándo nos podemos volver a ver? Y uno como que, oh. Y recuerdo cuando yo le pregunté, ¿y cómo llegaste a Luces para tu alma? Me dijo, mira, yo estaba en Bogotá, yo estoy en la ciudad de Cali, Colombia. Me dijo, yo estaba en Bogotá, estaba en el aeropuerto, estaba leyendo un libro de ángeles, se me acercó una persona y me dijo si yo conocía a la terapeuta Adriana Jaramillo de Cali. Miren, niños, niñas, señoras, señores, a mí nadie me conocía. O sea, yo recién había abierto Luces para tu alma en Instagram, Facebook, estaba trabajando en mi página web porque yo siempre quise mi página web, me parecía como que era decirle al mundo y a mí misma, aquí vengo con toda. Pero a mí nadie me conocía, nadie, nadie. Y yo ahí dije, esto aquí es más espiritual que humano. Y por eso les digo que para ser guías a otros tenemos que expandir nuestra conexión espiritual. Y parte es este punto número 2 del día de hoy y es ser canal. Ser canal. ¿Les gustó? ¿Les inspiró? Hay muchas por hacer aquí, muchas tareas, muchas tareas. Así que cuando nosotros empezamos a conectar con esta parte de espiritualidad, de elevar nuestra conciencia, las cosas fluyen más, hay muchísimo más confianza, hay muchísimo más paz, hay muchísimas más ideas, se empiezan a abrir puertas, se empiezan a abrir oportunidades. Así que si esto te gustó, ya sabes, nuestras tareas para el día lunes es, primero, ve ya mismo al link de la biografía, te unes a nuestro webinar gratuito, cómo prepararte mental, emocional y espiritualmente para crear un emprendimiento de luz que será por Zoom el próximo jueves 12 pm, ¿sí? Entonces debes de inscribirte para que te podamos enviar el link. Y comparte esto con otras personas y la tarea es trabajen en identificar esto que hablamos hoy y lo que hablamos ayer hasta el lunes, ¿sí? Y el lunes vamos a ver cómo más vamos a crecer. Todo esto es un preámbulo de lo que será nuestro gran webinar el día jueves y por supuesto es un súper preámbulo de lo que será nuestro mentoring grupal Transforma tu vida para liderar a otros, que se abren nuevamente puertas el próximo jueves. ¿Listo? Bendiciones, abrazos y nos vemos el lunes. Gracias por estar aquí. Gracias, salud angelical, miel y hermosa. Gracias a todos, todas. Muchas gracias.